llamo Jesús, Jesús Ruiz, nací en un pueblecito pequeño de Burgos, en la Cueva de Roa, pero mi familia pues, se trasladó hacia Miranda, hacia el norte, rayando con el País Vasco, donde trabajaba mi padre como ferroviario. Y bueno, pues cuando siendo pequeño, a la edad de 11 años, yo entré en un seminario, en el seminario de Burgos, y allá hice pues todos mis estudios. Hice estudios en filosofía, teología, y acabando, yo siempre mi idea había sido de ir a África, y yo pedí al obispo que cuando fuera sacerdote me gustaría ir, y me dijo que sí, que esperara, que querían hacer un proyecto, ¿no? Viendo que eso podría quedarse en el aire, pues yo decidí emprender un camino nuevo y contacté pues, los misioneros combonianos, varias congregaciones que se dedicaban a África, ¿no? Y al final opté por hacerme misionero comboniano, diríamos, para África, ¿no? Bueno, a mí lo que me atraía eran las misiones, no era África en concreto, o sea, porque, por ejemplo, en aquel momento era Brasil, que era uno de los países pues, que a mí me atraían mucho, y bueno, era la misión, ¿no? Los misioneros combonianos estaban dedicados sobre todo a África, ¿no? Y bueno, ingresé en los misioneros combonianos, hice estudios en Granada, luego en Moncada, y acabé pues con una licenciatura en París, en la Universidad de París, y de allá pues ya salté el año 88 hacia la misión. Mi primera misión fue en el Chad, llegué al Chad el 9 de julio del 88. Pues bueno, yo en aquel momento había viajado mucho a Francia, pero siempre había viajado en tren, era la primera vez que viajaba en avión, y ya eso es todo un mundo en aquel entonces, ¿no? Pero para mí yo recuerdo que en el aeropuerto de Francia, pues yo dije, bueno, esto es, comienza una nueva etapa, es una lengua nueva, dejas tu cultura, dejas tu seguridad. Yo me acuerdo en la sala de espera, había una religiosa ya, y bueno, pues por decir, conocer a alguien, me acerqué, ¿no? Y digo, bueno, y digo, yo voy al Chad, y no, yo voy a Centroáfrica, o sea, es otro país, allá, ¿no? Bueno, charlamos un ratito, ¿no? Pero me di cuenta que era una etapa, era un poco quemar naves y comenzar un mundo nuevo, ¿no? Una experiencia nueva, ¿no? Llegué el día 9, a las 2 de la tarde, me impresionó mucho llegar a la capital. Bueno, llegaba a una capital en Yamena, que salía de una guerra, ¿no? Entonces estaban todos los edificios con agujeros enormes, balas por todos los sitios, ¿no? Y me recuerdo muy bien que vinieron a buscarme dos compañeros, porque mi provincial me dijo, llegas a África, búscate un taxi y vas al otro sitio, porque nadie va a ir a buscarte, porque el último compañero que había llegado fueron a buscarle, y en el viaje de vuelta tuvieron un accidente y murieron los dos. Y entonces hacía 2 meses, ¿no? Y llegaba yo, ¿no? Y entonces, mira, no van a ir nadie a buscarte, búscate un avión, busca el dinero, y bueno. Y yo, pues llegando a Ñamena, pues estaba en la lista mirando allá, y veo gente que me hace signo, que yo no conocía, ¿no? Y digo, ¿será mío o será otro? Entonces me di cuenta que era mí. 2 compañeros, una monja española, que yo no conocía, y un italiano que habían venido a buscarme, habían hecho 1000 kilómetros en coche para buscarme, ¿no? Me acuerdo que se nos rompió la batería ese mismo día, la batería del coche que vino a buscarme, ¿no? Y el señor este, que era mecánico, pues se quitó el calcetín y ató la batería, porque se había roto el encaje, ató la batería pues con el calcetín, y vamos, yo me quedaba asombrado, pero es que aquí en África hay que saber hacer de todo. Fue un poco la entrada a eso. Al día siguiente emprendí viaje hacia el sur, 1000 y pico kilómetros, tardamos 2 días, con unas carreteras imposibles, bueno, y ahí empezó otra nueva etapa, ¿no? Esa era el 9 de julio de 1988. Al día siguiente, el 11, yo hacía el primer aniversario de mi ordenación de cura, y pasé pues unas 20 horas en el coche, ahí dando saltos, que vamos, me acordaré de aquel... Yo me acuerdo de aquel momento el olor
el olor de África, ¿no? O sea, el olor del mercado, de las especies, después el colorido, es que todo te entraba por los ojos, todo te entraba por los ojos y vamos, yo no daba abasto y empecé a escribir un diario. El primer día pues escribes un libro ya, el primer día. Después de 5 años le dicen que ya no escribes ni una página, porque, pero el primer día pues escribes, todo te llama la atención, ¿no? Estamos llegando a N'Djamena, que es una ciudad pues 100% musulmana, con una cultura diferente, una cultura exótica, una cultura que te entra por los ojos, ¿no? Pues esa fue mi llegada. Bueno, generalmente la población africana es muy discreta cuando te acoge en un primer momento, ¿no? Yo cuando llegué, pues bueno, te presenta la gente muy contenta, pero la gente en África te estudia un año y después de un año dice sí o no, sí o no. Entonces, bueno, pues me dijeron, vas afectado ahí, pero claro, nosotros cuando llegamos allá no sabemos hablar la lengua. Lo primero que tengo que hacer es ponerme a estudiar la lengua, ¿no? Y me mandaron a otra ciudad, a Sar, a estudiar la lengua, porque si me quedaba donde iba a trabajar, la tentación es ponerse a trabajar y no aprender la lengua, ¿no? Sabiendo que son lenguas pues muy difíciles, son lenguas nilóticas que son muy difíciles, tonales, para nosotros se hacen muy difíciles, ¿no? Y en cada región tiene sus 5, 7, 8 lenguas, ¿no? Ese es el gran problema del Chaza, había unas 120 lenguas, entonces a ver cómo... Entonces tuve que marchar a otra ciudad a 200 kilómetros para estudiar esa lengua, ¿no? Y durante los 3 primeros meses no hacía otra cosa nada más que estudiar con un joven que era el único que hablaba esa lengua, porque el resto de la población hablaba Sara, y este hablaba bellondo y me llevaban en algunas familias que hablaban bellondo, ¿no? Entonces empecé a chapurrear un poquito de algunas palabras, en comprender de cada 100 comprendía 1, 2 palabras, ¿no? Y ese es el primer aprendizaje que hay que hacerlo, ¿no? Y como digo, la gente te estudia. En África te estudia, ¿no? Y después, pues poco a poco te van dando la confianza, ¿no? Yo, por ejemplo, lo primero que tuve que aprender, una cosa es aprender a comer, ¿eh? Yo tenía la suerte que estaba con Nunzi era una monja comboniana italiana, pero que hablaba muy bien el español. Y cuando salíamos a los poblados, pues me decía, no Jesús, espérate, no cojas ahora todavía, chúpate todos los dedos, ahora hay que eructar, me iba enseñando, o sea, para no hacer muchos atropellos a la cultura, ¿no? Y bueno, vas aprendiendo cómo se come, cómo se saluda, cómo tienes que estar delante de las mujeres, cómo tienes que estar delante de los hombres, a los niños cómo hay que tratarles, delante de un muerto, como son todas esas cosas que es un aprendizaje pues, que te lleva una vida, ¿no? Porque cada cultura es diferente, ¿no? Y es apasionante porque pues, aprendes, ¿no? Yo cuando llegué al Chad era bajo el régimen de Hissène Habré. Hissène Habré, como habéis, ha sido juzgado el año pasado, un gran sanguinario, el Pinochet de África le llamaban, ¿no? Entonces en aquel momento había un miedo terrible y una represión terrible, no podías hablar nada de política, nada de eso. Y después pues siempre con los milicianos del norte, o sea, los de su etnia, islamizados, ¿no? Pues que aterrorizaban a toda la población. En aquel momento nosotros teníamos a las milicias Kodos, que eran sudistas, que eran los que luchaban y que hacían barbaridades, pues también, muchas barbaridades. Entonces viví mucho tiempo en un conflicto de semiguerra, de guerra de guerrillas. O sea, salían, mataban a unos cuantos. Entonces es en este contexto que se pasó una gran parte de estos primeros 8 años y después también con una característica muy fuerte que tuvimos 2 grandes hambrunas. O sea, en mi parroquia, antes de llegar yo, en el 84 en la parroquia solamente hubo 4.500 muertos de hambre. Entonces, luego vinieron hambrunas más pequeñas. Entonces hicimos todo un sistema de prevención. Teníamos en la misión más de 2.000 bidones de gasolina, que los lavábamos, y se convirtieron en graneros, porque el cereal en los sacos no se mantenía, se pudría, ¿no? Entonces esto eran los graneros que luego les dábamos a la gente y los enterraban en la tierra para cuando venía la guerra que no los encontraran y pudieran encontrar comida, ¿no? Tuvimos eso, unos 2.000, eso, que todavía deben de estar todavía por ahí, ¿no? Y esto, crear graneros comunitarios en los pueblos
graneros familiares fue una de las grandes actividades que hicimos allá, ¿no? Y crear cooperativas. Hicimos todo un sistema de cajas de ahorro. Allá no se conoce lo que es el entonces la gente empezó a meter dinero, a darnos dinero, porque llegaban los rebeldes por la noche y te robaban todo, entonces nos lo daban a nosotros, con el riesgo de que no lo robaran a nosotros, ¿no? Pero de ahí dimos el salto a que ellos se organizaran e hicieran una caja de ahorros, o sea, que el dinero produzca dinero, o sea, que lo comercialice, ¿no? Y yo creo que funciona actualmente pues bastante bien en ese sentido, ¿no? Pero empezamos pues eso, daban los ahorros que habían conseguido, ¿no? Y después, bueno, pues en todo el campo de la salud había una enfermera, Magdalena, de Palma de Mallorca, que trabajó increíble allá, ¿no? Y las escuelas, ¿no? Yo me dedicaba mucho a la animación rural, a la animación de comunidades eclesiales de base, ¿no? Sobre todo en la formación de líderes. Formábamos líderes sobre todo pues, en Biblia, en catequesis, en derechos humanos, en agricultura. Teníamos un centro de catequistas donde se quedaban 2 años con nosotros, toda la familia, ¿no? Y era una formación integral. Las mujeres recibían formación en puericultura, alfabetización, higiene, un poco de sanidad. Los hombres pues, en el campo de Biblia, catequesis, agricultura, salían expertos en agricultura, justicia y paz. Era un poco una formación global. Y luego, cuando regresaban a sus pueblos, se convertían en los líderes a todos los niveles, religiosos, sociales, era la persona de referencia en el pueblo, ¿no? Entonces fue eso un poco, el trabajo en estos 8 años fue un poco en este sentido, visitar mucho las comunidades, estar allá pues con ellos todo el día. Ese es el problema de todas las guerras y todas las guerrillas, o sea, de dónde vienen las armas y todo eso, pues siempre hay intereses muy, muy ocultos, ¿no? Pero vamos, ellos, por ejemplo, atacaban mucho a las fuerzas del gobierno, ¿no? Y cuando atacaban, pues todo lo que conseguían, eso. Pero muchas veces las armas que utilizaban eran machetes, o sea, eso, ¿no? Entonces estos eran los codos rojos, estaban codos rojos, codos verdes, que eran gente de nuestra zona, que los jóvenes, pues como ha ocurrido luego en Centroáfrica, cuando los jóvenes no tienen perspectiva de futuro, pues se levantan con las armas, ¿no? Allá en principio ellos eran los salvadores, venían como los salvadores de las fuerzas gubernamentales que eran musulmanas y que eso sí que no tenían respeto de nada, ¿no? Eran los salvadores, pero poco a poco se convirtieron, como todas las guerrillas, en los grandes opresores, porque luego pedían impuestos revolucionarios a todo el mundo, y el que no hacía eso le cortaban una mano, empezaron a hacer barbaridades así, ¿no? Pero bueno, eran un poco simpatizantes, la gente tenía una cierta simpatía porque todos tenían un hijo dentro de la guerrilla, ¿no? Y cuando el gobierno sabía que en tu casa hay un guerrillero, pues entonces había represalias, ¿no? Sí, esa fue una etapa. Nosotros ahí trabajamos mucho en el tema de justicia y paz en aquel momento. Hubo con un compañero de Asturias que le trabajó mucho en este campo y hicimos muchas mediaciones con los guerrilleros. Nos íbamos al monte, o sea, al bosque con ellos y hacíamos mediaciones pues, para que no hagan mal a la población, para que no se liberen a los que han secuestrado, sobre todo que no roben. Llegaban a un pueblo, robaban todas las cabras, dejaban a la gente muriéndose de hambre, ¿no? Los peligros pues siempre ha habido, pues sobre todo la población huía y los únicos que nos quedábamos éramos nosotros por la noche, ¿no? Hubo una vez, pues eso, o sea, que dijeron, han cortado, han asesinado a los padres y los han colgado en la iglesia, ¿no? Y la gente vino a ver si era verdad, ¿no? O sea, había rumores, ¿no? O sea, pues porque estábamos en un momento pues muy tenso, ¿no? Me pidieron aquí en España, me dediqué pues a formar a jóvenes en Granada, estuve formando a los jóvenes nuestros que se preparaban para ir a misión y después pues animé todo el grupo de laicos, familias
que estaban dispuestas a marchar, familias o chicos o chicas que estaban dispuestos a marchar como laicos, no como sacerdotes ni religiosos, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues enviamos a mucha gente, creo que teníamos 17, iban por 3 años, o sea que no, y luego se quedaban otros 3, algunos han quedado 8, 7, 8 años y sigo, yo sigo trabajando con esta gente, ¿no? Entonces ahí me quedé 6 años y después en el año 2001 pues me avisaron que me habían elegido como responsable del Chad para nuestro grupo, ¿no? Entonces fui allá, nosotros lo llamamos provincial, y ya fue un trabajo muy distinto porque era en la capital y era un trabajo de seguir nuestras comunidades por todo el país. Por todo el país teníamos 8 comunidades, entonces yo tenía que estar en viaje continuo de una región a la otra, pues bueno, animando nuestras comunidades, creando estilos de animación, de presencia, pues fue un servicio de gobierno en ese sentido. Pues 6 años después, e incluso puedo decir que 20 años después, los mismos agujeros de la carretera están en el mismo sitio, yo me los conocía todos en mi zona y los encontré en el mismo sitio. Hay partes de África que quizás han evolucionado mucho. En la parte donde estoy hablando vamos a paso de pequeños pasitos, ¿no? Yo luego trabajando en la capital es distinta, la capital era distinta, ¿no? Yo viví ya esa segunda etapa, era el boom del petróleo. Entonces el Chad se convirtió en un país que vendía petróleo al exterior, ¿no? Bueno, pues empezaron a llegar las grandes máquinas, ONGs que empezaban a llegar alrededor del petróleo. Llegó el drama del Darfur, todos los refugiados del Darfur que pasaban todos por nuestra zona, ¿no? Entonces empezaron a llegar ONGs, ¿no? Ese fue un poco el gran cambio, ¿no? Pero a nivel económico, pues yo siempre he dicho que ha habido una gran evolución. Por ejemplo, la gente ¿quién podía tener una bicicleta en mi tiempo? Nadie. Nadie. En la segunda etapa ya todos los jóvenes tenían una bicicleta para ir a la escuela, en la capital, no en los pueblos, no, en la capital, lo cual quiere decir que había subido el nivel de vida, pero también había subido, diríamos, el nivel de costo, o sea que la pobreza era muy parecida, la sanidad era igual de precaria. En esta segunda etapa vivimos fuerte lo del SIDA, ¿no? Porque en la primera etapa estaba saliendo, la palabra SIDA empezaba a sonar un poco. En la segunda etapa, el SIDA, entonces tuvimos, me acuerdo, hicimos una cooperativa con mujeres afectadas de SIDA, ¿no? En la cual solo participaban mujeres y pues conseguían, con el dinero que eran microcréditos, ellas conseguían pagarse el medicamento y sacar a los niños adelante, ¿no? Eran generalmente mujeres que se habían quedado viudas, porque los hombres nunca denunciaron su enfermedad. Siempre era una vergüenza decir que tenías, entonces se quedaban en la casa y morían. Las mujeres, en cambio, pues denunciaron, o sea, dijeron, sí, estamos enfermas, y se organizaron en grupos, ¿no? Y bueno, hoy están vivas porque supieron salir adelante, ¿no? Entonces fue otro de los aspectos, diríamos, como cambio social, ¿no? Ya tuvimos el golpe de Estado del 1 de diciembre del 90, Idriss Déby entra en el poder, Idriss Déby era el brazo derecho de Hissène Habré, entra en el poder y dice: no tengo oro ni plata, vengo a daros la libertad, vengo a daros la democracia, ¿no? Hoy lleva 27 años, es una dictadura pues bien fuerte, ¿no? Claro, con un cierto progreso del pueblo. ¿Por qué? Pues porque hay una cantidad de riquezas que están saliendo del país que no se sabe, ¿no? Y que la gente lo único que toma son pequeñas migajas, ¿no? O sea que ha habido un cambio social, pero hoy no puedes abrir la boca. Idriss se ha convertido en el guardián de Centroáfrica, y a Francia y a Europa les interesa muy bien tener un guardián africano que nos va a solucionar la solución de todo el terrorismo. Y entonces luego todas las barbaridades que está haciendo a nivel político la oposición, todos están en la cárcel, o sea, han metido en la cárcel. Las últimas elecciones fue un pucherazo terrible, ¿no? Pero bueno, Francia siempre ha bendecido y sigue adelante, ¿no? O sea, es un poco la hipocresía internacional que todos los mandatarios, pues que generalmente son
corruptos y eso, están impuestos pues, por Occidente, con la bendición. Si Occidente no quiere, desaparece, ¿no? Entonces, ya digo, la segunda etapa fue un poco más en ese sentido de mucho contacto pues, con otras realidades, con la realidad del norte, porque abrimos una misión en ABC, que es el norte, es la zona musulmana, ¿no? Y ahí pues tuve que viajar mucho, pues con primeros contactos, era otro mundo, otro mundo. Estamos hablando del Chad, que son 2 veces y media España, 2 veces y media, ¿no? O sea, norte y sur es el desierto, esos son mundos completos, ¿no? Sí, o sea, la llegada del petróleo, pues es una suerte para este pueblo, pero ha sido también, pienso que es una desgracia, ¿no? Nosotros tenemos la parroquia de Comé, seguimos trabajando en esta parroquia, donde han encontrado el petróleo, ¿no? Ahora llegas por allá y hay torres por todos los sitios, ¿no? Y decían, pues la gente, pues riéndonos un poco con los agricultores, dice, bueno, si un día en tu huerto estás excavando y sale petróleo, tápalo que nadie se entere, porque si se enteran, te vas a quedar sin huerto, te vas a quedar sin casa, te van a expulsar y encima te van a apalear, ¿no? Que es lo que han hecho, o sea, todas las tierras las han comprado. Era un proyecto que debía ser el proyecto piloto en ecología, estaba puesto ya unas grandes pancartas, proyecto piloto en ecología, y yo hablando con los técnicos de Estados Unidos y de Italia, había italianos, y me decían, padre, esto va a ser como todas las otras cosas. O sea, porque dice que reinyectaban el agua cuando salía para que no se secara, esto va a ser el desierto, en 30 años las generaciones futuras no se podrá cultivar, ¿no? Y bueno, hoy siguen explotando. Claro, ha habido un progreso, porque por ejemplo hoy de N'Djamena al sur hay una carretera en asfalto, hay bastantes carreteras en asfalto, o sea, cosa inédita, ¿no? Pero claro, ya digo, estas son las migajas, eso, en la capital pues hay palacios de la gente que se ha enriquecido con eso, ¿no? Pero nadie sabe cuántos barriles de petróleo sale cada año. Eso es todo propiedad del Estado. O sea, el Estado dijo, guardemos el 10% para las generaciones futuras. Y este dinero tenía que estar situado en Londres, en un banco, y nadie podía tocar ese dinero. Pues bueno, cuando hubo la crisis, el presidente metió la mano, sacó todo el dinero para comprar las armas, para defenderse, porque ha tenido muchas rebeliones, muchos intentos de golpe de Estado. De todos ha salido más o menos gracias a Francia, que le interesa tener ahí. Voilà. Entonces, sigue. Entonces ahora las guerrillas, ahora ya no eran ya autóctonas, las guerrillas venían siempre de Sudán. O sea, era la manera de desestabilizar el país era pasar por Libia en tiempos de Gaddafi, y venir a Sudán, y entonces toda esta gente se infiltraba en el país, y es por ahí por donde ha intentado meterse todo el yihadismo, pero eso continúa, ¿no? Continúan. Entonces han llegado ahora a un cierto acuerdo con Jartum, pues bueno, yo defiendo mi frontera para que no te molesten a ti, tú defiendes la mía, pero vamos, lo que era paradójico en esto, las guerrillas ahí han sido todo el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que a veces te quedaban a 700 kilómetros de distancia, o sea que no, ni te enterabas, ¿no? Pero es que la guerrilla tenía armas de China, y el gobierno tenía armas de China, es otro de los capítulos, China en África, o sea, estaban vendiendo a los unos y a los otros, ¿no? O sea, las grandes empresas chinas, también había armas de Vitoria, las pequeñas pistolas estaban hechas en Vitoria, pero bueno, eso, el gran armamento venía de China, de un lado y al otro. Después de esta etapa de 15 años en el Chad, pues me pidieron si estaba dispuesto a ir a Centroáfrica. Yo conocía bastante Centroáfrica porque éramos una provincia, la misma provincia, entonces viajaba con cierta regularidad. Y me pidieron si quería ir a trabajar allá, ¿no? Bueno, pues acepté, sabiendo pues que era otra cultura, porque es pasar del Sahel, a la selva donde estoy yo, del Sahel a la selva, ¿no? Y bueno, pues acepté allá porque el proyecto me pareció apasionante, era trabajar con el pueblo pigmeo, con el que estoy ahora, y bueno, con un proyecto con laicos, o sea, con los que estoy ahora,
laicos internacionales. Los pigmeos están en la cuenca del Congo, cuenca del Congo, y después tenemos los Tua, que están en Ruanda, que es el 1% de la población, es la población masacrada siempre. Cuando hay una guerra son los pigmeos. Y también los bosquimanos, podemos decir que son un poco son los primeros pobladores de África, y son los que han vivido de una manera más primitiva, más siempre considerados como esclavos. Entonces hay muchas subetnias, ¿no? Están los Baka, y los que conozco yo son los Aka. Pero ya digo, ellos tienen mucha movilidad, no tienen fronteras, ¿no? Entonces te pasan de un país al otro. Sí. Ahora se están sedentarizando, pues porque las madereras les han echado de la selva, ¿no? Entonces el drama del pueblo pigmeo es que ellos, mal que bien, vivían en la selva con sus costumbres, con eso, pero las madereras les han dicho tenéis que ir a vivir con los otros. Cuando van a vivir con los otros es una población esclava. O sea, son los esclavos de los otros. Es el ejemplo que yo pongo muchas veces, digo, les han dicho tenéis que cohabitar. Es como si echas un ratón en medio de 5 gatos y dices, llevaros bien, llevaros bien, y le echas el ratón ahí. Pues a los pigmeos ha sido lo mismo, ¿no? O sea, sufren todas las humillaciones, todas las injusticias que se pueda uno imaginar y no son considerados personas, ¿no? Entonces nuestra presencia ya es un poco, pues, para estar un poco de escudos en eso. El trabajo con el pueblo pigmeo, pues es un trabajo, pues, que tienes que tener mucha paciencia. O sea, trabajar 10 años para ver una pequeñísima cosa, o sea, porque la evolución, o sea, no hay transformaciones de la noche a la mañana. Y después, pues el pueblo pigmeo es un pueblo muy sumiso, un pueblo que nunca va a reivindicar nada, un pueblo que cuando es todo el tema de justicia y paz nosotros movemos, pero luego se nos escapan, ellos no quieran denunciar porque luego les van a dar palo a ellos, ¿no? Entonces, yo digo, es un trabajo de mucha cercanía y mucho, diríamos, va a intentar valorar lo que ellos tienen, quererles, ¿no? Bueno, pues hubo un grupo de pigmeos con los cuales trabajábamos en sanidad desde hace 30 años, sanidad, sobre todo en la educación, y bueno, pues ahí hemos conseguido algunas cosillas. Bueno, hemos conseguido excavar el pozo, hemos conseguido la escuela, se nos escapan los chavales porque les gusta más la selva que la escuela, lo cual pues me parece muy normal, ¿no? Pero vamos, necesitan un rudimento para que no se los coman. Pero digo, el trabajo con este pueblo necesitará, desgraciadamente no he podido aprender la lengua, intenté meterme, no había nada escrito, chapurré alguna palabrita, pero mi cabeza ya no daba para más. Tuve que aprender una lengua a los 50 años, una lengua nueva, el sango, que bueno, pues ahora me defiendo. Ellos hablan el sango, entonces intentamos hablar en sango, pero mi gran deseo era aprender el aka, pero no hay nada. Les he dicho traduzcamos algunos pasajes y ellos me lo traducen, yo no sé lo que traducen ahí, bueno, pues hacen... Pero eso es apasionante de trabajar con esto, pero tienes que dedicar una vida. No puedes ir allá, vengo por 2 años con estos objetivos a corto término, a largo término. Yo me río de todo eso. O sea, dedico mi vida ahí y me quemo ahí con ello. Y luego al final, pues vas a ver esto. En Centroáfrica lo que ha ocurrido últimamente, bueno, pues aquí nos ha dado mucha noticia, pero ha sido un drama real. Bueno, la población vive una pobreza alarmante, vivía una pobreza, miseria, ¿no? Y todo esto generó mucha frustración en el pueblo, en todo el pueblo. Centroáfrica tiene 4,5 millones de habitantes, mucha frustración en los jóvenes, frustración, y ya hubo una rebelión que partió del norte, de los grupos islámicos que querían apropiarse de las minas de diamantes, porque las minas de diamantes están todos en control de la presidencia, o sea, todo está controlado, toda la riqueza, ¿no? Entonces hubo unos grupos que empezaron a rebelarse contra el poder y empezaron a avanzar en el 2012 desde el norte de Centroáfrica, apoyados por Arabia Saudita, Qatar, que los que daban el dinero, bien financiados, bien armados, armamento pesado, ¿no? El presidente llamó a Sudáfrica, llamó a unos cuantos países para que le defendieran, enviaron pues cientos de soldados,
pero la guerrilla y se barrió todo. En 3 meses llegaron a la capital. El 23 de marzo llegaron a la capital, dieron el golpe de Estado y durante prácticamente un año se dedicaron a robar, violar, matar, entrar en las casas, matar a mujeres, niños, de todo, durante todo un año. Estaban las fuerzas de la MISCA en aquel momento, que eran fuerzas de todo África, pero ¿quién podía hacer frente a estos? Eran mercenarios, eran gente a sueldo, ¿no? Y salieron, pues bueno, salían todos los días convoys de camiones enteros cargados de frigoríficos de la capital, estamos hablando de televisiones, motos, chapas de aluminio, hacia el norte, hacia el Chad, hacia Sudán. Todo eran mercenarios, gente que no hablaba ni francés, ni sango, eso. Durante un año la gente soportó eso. 1/3 de la población tuvo que refugiarse. La gente fue a refugiarse a las iglesias, que era el único sitio seguro, al aeropuerto, todo el aeropuerto ocupado, todos los aviones ocupados de refugiados, miles y miles y miles de refugiados. Cada parroquia teníamos 10.000 refugiados, eso, ¿no? Y después todo esto se extendió a todo el resto del país. Llegaron entonces al resto del país, había que saquearlo todo. Donde había algo, lo destruían. Todos los edificios públicos, ayuntamientos, escuelas, hospitales, gendarmería, quemados, todo. O sea, que no queden, o sea, todos los documentos, hoy no ha quedado ningún archivo del país, ¿no? Todo destruido. En mi zona había 2 gasolineras a 70 kilómetros donde estoy yo, las destruyeron. O sea, yo ahora para encontrar carburante tengo que hacer 200 kilómetros hasta la capital, ¿no? Entonces, todo destruido, ¿no? Ese fue el reino de los selecas. Entonces ya la gente, los jóvenes se hartaron y se constituyó un grupo que se llamó antibalacas. Antibalacas, el balaca es el machete tradicional, ¿no? Que también era anti-balas de AK. O sea que decían que ellos tenían fuerza, que las balas no podían hacerles nada. Se drogaban e iban pues, con los cuchillos a matar a la gente, ¿no? Entonces estos empezaron a matar a los musulmanes de manera indiscriminada. Poblaciones enteras de nómadas, sobre todo ahí hay muchos nómadas con los trashumantes, con las vacas y todo eso, pues mataban a todas, mujeres, niños. Ahí tuvimos que defender mucho las iglesias, tuvimos que guardar a los musulmanes para que a riesgo hay muchas veces de nuestra vida. Es ahí donde pues yo estuve muy amenazado porque yo era el chadiano, o sea, los musulmanes eran chadianos, todos, y a mí me consideraban como chadiano, porque yo defendía a los musulmanes. O sea, en el despacho pues tuve que guardar a los 14 últimos para que no los mataran, los tuve en el despacho 4 días, o sea, por la noche venían a dormir allá y conseguimos que se marcharan en unas piraguas al país vecino, si no los mataban, ¿no? a todos, ¿no? El 8 de diciembre del 2013, viendo las masacres que comenzaban ya en la capital, yo convoqué a todas las iglesias cristianas y a todos los musulmanes, e hicimos una manifestación por la paz, que la tengo grabada ahí, pidiendo pues eso, que nosotros no queremos, hemos vivido siempre sin guerra, todos los musulmanes estábamos todos unidos. 8 de diciembre. El 26, hacia el 14 llegaron los antibalacas en mi localidad y tuvieron que marcharse como pudieron, las mujeres habían marchado, los niños musulmanes, y el 26 de enero ya no quedaba ninguno, vinieron los antibalacas, destruyeron todas las casas y convocamos otra manifestación, nos pusimos en la mezquita para que no la destruyera. Yo convoqué a toda la gente, esta vez ya no vinieron a más que 60. La primera vez éramos unos 6.000 en la manifestación. Y entonces hicimos el manifiesto, los antibalacas no respetaron nuestro discurso. Cuando acabamos al medio minuto, bajaron donde estábamos, empezaron a destruir la mezquita, arrasaron todo. Yo conseguí, bueno, los musulmanes pues me dejaron todos sus bienes, todo el Corán, todo eso, yo lo guardé en los tejados, o sea, llegaron todos con los machetes y me dijeron o nos das eso o te matamos. Y les mantuvimos un poco durante una hora, no, ¿por qué defiendes tú a los musulmanes? Nos han quemado todas las iglesias, nos han matado.
esta gente no ha hecho nada, esta gente es buena. Bueno, al final, viendo que la cosa se ponía fea, tuvimos que darles todos los bienes. Conseguí un papel firmado por el jefe de Antibalacas, que yo dije, espero que un día haya justicia en este país y os sacaré este papel, para que se vea lo que hicisteis vosotros, ¿no? Y bueno, pues ese es el clima que hemos vivido durante estos 3 años. Ha sido terrorífico, porque cuando atacaban por la noche, yo tengo un transbordador, para llegar a mi misión solamente se puede llegar pasando un transbordador. Cuando el transbordador no está, nadie puede pasar, es una isla, diríamos, ¿no? Entonces yo le dije al alcalde, que era musulmán, pasa el transbordador por la noche de este lado, para que no puedan venir los rebeldes durante la noche, ¿no? Y así nos defendimos durante varios días, ¿no? Pero ya luego llegó un momento que toda la población huyó y solo nos quedamos en la misión 2 chicas y 3 sacerdotes, los únicos, ¿no? Y ya nos decían que están en la otra parte del río, que llegan esta noche. Bueno, pues pasamos muchas noches de angustia auténtica, ¿no? Porque las misiones vecinas todas las habían arrasado, ¿no? Generalmente si te marchas, pues queman, roban todo lo que pueden y eso, ¿no? Entonces nosotros optamos de no marcharnos. Y ya digo, pasamos noches de mucho miedo, pero bueno, gracias a Dios siempre nos respetaron. Hombre, sustos nos pegaron mucho, o sea, cuando nos amenazaron con los cuchillos, tuvimos que esconder a bastante gente en los tejados, entre el falso techo, ¿no? Teníamos a un niño allá, Romo, que querían matar, los niños lo querían matar, o sea, un niño de 12 años, ¿no? Porque su papá había sido colaborador de los musulmanes, ¿no? Y lo querían, entonces al niño pues estaba asustadísimo, ¿no? Y ya pues vinieron a mi casa, sabemos que tenéis escondido al niño y vamos a buscarle esta noche, ¿no? Bueno, pues otra noche que pasamos de terror, de miedo, y al final no vinieron, gracias a Dios, y algo conseguimos evacuarle, llevarle a su sitio, ¿no? Mi población está refugiada, actualmente siguen refugiados en el Congo. Entonces hoy sigue en el norte, todos los selecas siguen campando a sus aires en el norte, y en el sureste está la guerrilla del CONI, el asesino pues que sigue haciendo lo que le da la gana, Y mientras tanto el país destruido, ¿no? Nosotros nos hemos hecho opción por las escuelas, al menos que los chavales puedan abrirse a un futuro, ¿no? Entonces, además de la escuela católica, pues con un poco de dinero estamos financiando en estos momentos 5 escuelas de los pueblos, con los padres. Los padres pagan la mitad son 250 francos, es 0,30 céntimos cada mes de euro, y nosotros pagamos 0,30 por cada uno, ¿no? Para poder pagar a los maestros, para que puedan vivir, ¿no? Porque los jóvenes ya están frustrados, y pues creo que esto todavía no ha acabado, desgraciadamente, porque hay una frustración. Hoy no hay ninguna empresa, no hay ningún taller, no hay ninguna... o sea, en la tierra no te da para comer. Entonces, ¿cuál es el futuro de este pueblo, ¿no? Es la frustración, o sea, que esas jóvenes fuertes, 20 años, 23 años, ¿no? Frustrados totalmente, O sea, yo cuando digo aquí en España que la frustración, bueno, al menos yo digo un 70 o un 80% tiene salida o se las arregla. Ya no hay ninguna salida. La universidad no funciona, las escuelas no funcionan. ¿Quién sabe leer y escribir? Pero los talleres, la industria, no hay nada de nada. ¿Cuál es el futuro? Emigración, incluso ni emigración, pues porque ¿dónde estamos? En el centro de África. ¿Quién va a emigrar en las pateras? Hay alguno de vez en cuando que se lanza, ¿no? Pero tiene que irse no sé cuántos países. O sea que es una población un tanto frustrada, y la violencia es fruto de la injusticia y de la frustración, ¿no? Es diamantes, oro, las minas de oro, el uranio que está muy codiciado, y que ahora están... petróleo, tenemos toda la frontera con el Chad llena de petróleo, toda la zona con el Camerún, por eso vinieron los sudafricanos a defender al antiguo presidente. Luego nos enteramos que había vendido ya todos los yacimientos de petróleo a Sudáfrica, al tío o un familiar de Zuma, de Sudáfrica, ¿no? Las reservas de madera,
Eso es una riqueza, una riqueza. Estamos en la cuenca del Congo, en la cuenca en mi zona hay árboles, o sea, que son la mitad de esta iglesia, o sea, está todo, es el pulmón, después de la Amazonia, es la cuenca del Congo, ¿no? Agua, tenemos ríos con unos caudales, en los afluentes del Congo están todo allá, ¿no? Está toda la población sin electricidad. ¿Os imagináis una capital, Bangui, 600.000 habitantes sin luz? Pues esa es Bangui. Entonces, bueno, es un pueblo rico que vive en una miseria insultante. O sea, hoy, según los datos de UNICEF, yo creo que es el 60-70% de la población necesita ayuda alimentaria. O sea, para comer 2 veces al día, 1 vez al día, ¿no? Entonces malvive, y esto es lo que engendra la violencia, que luego ha creado a musulmanes cristianos. Eso es la mentira más grande, que hemos tenido problemas. Ha sido, o sea, que es una miseria insultante, ¿no? Ahora están todas las fuerzas de la ONU, los cascos azules. Pues eso es otro negocio, Están los cascos azules de Camerún, los cascos azules de Ruanda, los cascos azules. Cada uno tira del ascua, de la sardina hacia su ascua. Entonces, cada uno está defendiendo su frontera y con intereses muy concretos. A ver quién se va a llevar el diamante. O sea, y hay... Bueno, no llega. El presidente, desgraciadamente, una persona muy buena, él es profesor de universidad, el profesor de matemática, no llega a controlar la situación, ¿no? Connie sigue su paraíso, ha encontrado su paraíso ahí, con la complicidad del ejército ugandés, el ejército ugandés, que están saliendo, y Estados Unidos, que han mandado todo un destacamento de soldados desde hace 3 años, y que nadie sabe por qué ahora las bases militares de Estados Unidos están protegidas, nadie puede entrar, ni periodistas, ni nada, están haciendo el agosto. Dijeron que venían a luchar contra Connie, mentira. Vinieron a llevarse, ¿qué están llevándose? No se sabe. Son bases de alta seguridad de allá. Yo tengo un compañero que ha trabajado allá, periodista, y dice, allá no se puede acercar a nadie. Lo que están haciendo los norteamericanos no lo sabe ni los norteamericanos mismos. O sea, dijeron que venían para luchar contra Connie. El ejército de Estados Unidos no puede pues, liberarnos de un pequeño grupo. No, han venido para otros intereses económicos. Y ese es el triste problema de África. O sea, que África pues, se ha convertido pues, bueno, pues, en la presa fácil pues, para llevarse. Cada uno hace lo que... O sea, en estos momentos Centroáfrica no tiene ejército, ¿no? O sea, está suspendido a nivel internacional. Ayer leí la noticia, está la gente muy enfadada porque era hasta 2017. Ayer o antes de ayer dijeron que el embargo de armamento para el Ejército Nacional es hasta el 2018, con lo cual seguiremos bajo las garras de los ejércitos de la ONU, Estados Unidos, Uganda, están ahora los vietnamitas, están ahora los pakistaníes. Es que un vietnamita va a arriesgar la vida por nuestra gente, porque la misión de la ONU es doble: desarmar y proteger la población civil. No hacen ni una cosa ni la otra. Cuando hay conflicto, miran al otro lado y luego van a recoger a los muertos. No, nunca van a arriesgar su vida por un centroafricano, ¿no? Entonces, eso es un poco la gran hipocresía mundial. El FMI acaba de dar 2.000 millones de euros para el desarrollo bueno, no sé dónde va a ir, porque no ves nada. No ves nada. Lo único que se ve ahora, y ese es un poco el cambio del África de hoy con relación al África de hace 25 años, hoy está lleno de cooperantes. Antes no veías ni uno. Hoy está lleno de cooperantes de todos los colores, que yo quiero mucho y que soy un poco crítico o mucho crítico, porque digo que porque son millones y millones que llegan con esto. ¿Qué se está haciendo? Para mí, el ejemplo es poner tiritas en un cuerpo que se está desangrando. Y están poniendo tiritas aquí, otra tirita aquí, pero es que el cuerpo se está desangrando totalmente. No hay un plan global. Y hay una lucha entre las ONGs increíbles. ¿Quién se lleva el dinero de esta partida?
Entonces, yo reconozco que están haciendo mucho bien. Si hoy desaparecieran las ONGs y la Iglesia Católica, es que no queda nada, nada, no funciona nada. En sanidad no queda nada. Pero yo digo, no hay un plan global, un plan para que este pueblo pueda un día ponerse de pie y decir, somos capaces de andar nosotros. No, eso es lo que falta, ¿no? Y es lo que te duele, ¿no? Y es lo que digo, África te atrae, pero África te hiere porque me gustaría ver un futuro un poco distinto, ¿no? Pero ves que es como una presa en manos de depredadores, están cada uno arrancando lo que se pueden llevar y mientras tanto, bueno. Pero bueno, África, como decía alguien, es eterna y tiene una vitalidad y seguirá viviendo, ¿no? Porque tiene una vitalidad, esa es la gran cualidad de África. Mi deseo para África, pues que África pues siga viva y que tenga un protagonismo. Tiene mucho que enseñarnos África, ¿no? Entonces mi deseo es que África pues pueda salir de esta pobreza alarmante y pueda compartirnos pues tanta riqueza, tanta vitalidad, tantos valores que tienen.